ese detalle. Bueno, como les iba comentando, ¿verdad? Seguimos con la dinámica de las tutorías, ¿verdad? Estamos en la número 4 y vamos a desarrollar la número 5 y número 6 ya de su forma normal, ¿verdad? Teniendo la tutoría ordinaria cada 15 días, en la que vamos a hacer énfasis en los principales temas que están publicados acá en la plataforma y que es el contenido que viene para la segunda evaluación, ¿verdad? Además de ser también los contenidos que se evalúan en el resto de tareas, en el resto de actividades que tenemos que desarrollar en el ciclo. Si ustedes recuerdan, en el parcial pues se evaluó teoría acerca de la estadística descriptiva e inferencial y se evaluó también las medidas como la media, mediana, moda para datos no agrupados y para datos agrupados, ¿verdad? Lo recordarán ustedes de la evaluación del primer examen parcial, donde eso era algo que se solicitaba. Por ejemplo, crear una tabla para datos agrupados y luego de eso los métodos de conteo, ¿verdad? Eh, pues recordarán ejercicios como de cuántas formas podemos ordenar cierta cantidad de libros en un estante, de cuántas formas se pueden ordenar si necesitamos que los libros de X o Y asignatura queden juntos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. O como el ejercicio del parcial en el que decía de que de cuántas formas se pueden ordenar en un comité hombres y mujeres. Ya, nos decía, si obligatoriamente tienen que haber 3 mujeres en el comité, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hombres podemos colocar, ¿verdad? O de qué forma podemos colocarlos. Ese tipo de detalles. Entonces, siempre una buena práctica que ustedes pueden tener es revisar las orientaciones académicas para ver cuáles son los temas que se van evaluando y cuál es el orden que se lleva. Entonces aquí en la orientación académica pues pueden ver esos temas que ya fueron evaluados y nos podemos fijar acá de que lo último que se nos evaluó, ¿verdad? Es la probabilidad incondicional, o más bien el último tema que venía para el parcial es este que está acá, la probabilidad condicional y probabilidad de eventos independientes, teorema de Bayes, ¿verdad? Por ejemplo, ya calculamos probabilidades. Así que lo siguiente que va y que ya no entró en la evaluación es la definición de variable aleatoria discreta, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables aleatorias discretas y continuas, ¿verdad? En su distribución, ¿verdad? Su función de cuantía y función de distribución de probabilidades de una variable, ¿verdad? Aleatoria discreta, media y varianza, ¿ya? Y dentro de ellas vamos a conocer las distribuciones más conocidas, para las que son de mayor utilidad, que son la variable binomial, hipergeométrica y de Poisson. Para este caso particular, en las de esta distribución que está acá, ¿verdad? Se escribe Poisson, ¿verdad? Y la mayoría de gente pues así le dice Poisson, pero esto es en honor a un matemático de Francia, de origen francés. Entonces su apellido era así justamente como se lee acá, ¿verdad? Y por eso puesto, y debido a eso, pues así le pusieron a la distribución porque así la encontró él, ¿verdad? Entonces, pero se escribe Poisson y se pronuncia Poisson, ¿verdad? Por el origen francés y su pronunciación. Así que hemos llegado entonces, ¿verdad? Al cálculo de probabilidades. Hasta este momento ya calculamos probabilidades nosotros. Hemos tenido ya una primera experiencia con eso, calculando probabilidades relacionadas con, por ejemplo, en una urna tenemos bolitas rojas, azules, blancas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita blanca? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita roja, verdad? Con sustitución o sin sustitución. ¿Qué pasaría si las sacamos las dos al mismo tiempo? Entonces, en esos detalles nosotros ya tuvimos una experiencia previa acerca de cómo calcular probabilidades bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Vamos conociendo entonces en todo este trayecto cómo es que se calculan probabilidades según la situación que se nos plantea. Así que, dando continuidad a ello, hay más situaciones en las que se calculan probabilidades, ¿verdad? De hecho, hay infinidad de situaciones, ¿verdad? Así como particularidades en las que pueden ocurrir. Y entonces en ese caso ya es necesario implementar más estrategias
acerca de cómo se calculan las probabilidades, ¿verdad? Entonces, en el estudio antiguo, ¿verdad? Acerca de las matemáticas y la estadística, se definieron entonces justamente estas distribuciones, ¿verdad? Distribuciones conocidas para variables discretas en este caso, ¿verdad? Como nosotros sabemos, las variables discretas son las que adoptan números enteros, ¿verdad? Las que no aceptan un punto decimal. Entonces, para ese tipo de situaciones, ¿verdad? En las que se plantea una situación entera, digámoslo así, o que los aspectos que tenemos nosotros que contabilizar, ¿verdad? Son cuestiones enteras, ¿verdad? Entonces, hay tres distribuciones de probabilidad, como les decía acá, binomial, hipergeométrica y Poisson. Eso es lo que vamos a estar estudiando entonces en esta tutoría, ¿verdad? Luego lo que sigue, la definición de variable aleatoria continua, ¿verdad? Las más usadas, que es la normal, ¿verdad? Que se trata de una estandarización de las variables, ¿verdad? Y áreas bajo la curva, que es la t de Student y la chi cuadrado, ¿verdad? Con el uso de tablas y sin usar integrales. Es porque si ustedes ahí se van a fijar en la teoría que está en la plataforma, de que para el caso de las variables aleatorias continuas, para calcular sus probabilidades hay que usar integrales, ¿ya? Pero si no me equivoco, por la etapa de la carrera en la que están ustedes, creo de que derivadas e integrales no han visto todavía. Y en ese caso quisiera que me comentaran si es un tema que ya vieron o todavía no. Si me platican, porfa, derivadas e integrales, ¿ya lo vieron en alguna materia de las que han estudiado hasta este momento? En cálculo, si no me equivoco, estamos viendo lo que es la derivada. Ah, vaya, entonces van por la parte de la derivada. Vea. Vaya, pues entonces fíjense que... Lick, tengo una pregunta. Hola, diga. No va a haber examen repetido. Sí, sí, está programado para mañana. No, pero yo digo así cuando casi que todos dejan, digamos, con menos notas. Por la nota, fíjese de que no. No. Sí, porque la mayoría lo pasó. Porque según la Ah, legislación universitaria, según la legislación ah, universitaria, si el 60% o más reprueban el parcial, entonces sí es necesario repetirlo, ¿verdad? Entonces acceden todos los que sacaron buena o mala nota y dicen, bueno, yo lo voy a hacer otra vez para ver si saco una nota mejor, ¿verdad? Pero en este caso no, porque la mayoría lo pasó. Así que solo los que no lo hicieron son los que tienen oportunidad de hacerlo mañana. ok, está bien, gracias. Ok, bien. Así que entonces, como les decía, ¿verdad? Ya están en la parte de derivadas. Luego viene después la parte de integrales, ¿verdad? Que a las integrales se les conoce como antiderivadas también. O sea que lo que ustedes están estudiando acerca de derivadas, estudiar integrales es ver todo lo de derivadas, pero al revés, ¿verdad? El procedimiento, pero al revés, ¿verdad? Pero como no están en esa etapa todavía de usar integrales, pues entonces no se puede aplicar eso acá en estadística, sino que entonces se usan tablas definidas, ¿verdad? Donde bajo ciertos parámetros, según la distribución que ustedes están estudiando, hay unas tablitas que están o van a estar publicadas ahí en la plataforma que ustedes dicen, ¿verdad? Vaya, entonces, con estos datos que me dieron del ejercicio, pues entonces debo ir a esta tabla a buscar cuál es la probabilidad y ya está escrita ahí, ya solo es de anotarla, entonces la probabilidad es de 0.5507, por ejemplo. ¿Ve? Pero eso ahí en el camino y con las lecturas, pues entonces se va a ir comprendiendo más esa situación, ¿verdad? Así que entonces, bajo ese detalle, como les comentaba, y vuelvo otra vez a un punto en el que les estaba comentando, hemos estado estudiando hasta este momento eh, las probabilidades bajo ciertas condiciones. Entonces, las variables aleatorias, discretas y continuas sirven para seguir estudiando casos en los que hay que resolver probabilidades. Y para el caso particular de lo que vamos a estar estudiando en este momento, para las variables discretas, ¿verdad? Esta binomial, hipergeométrica y Poisson, ¿verdad? Sí justamente sirven para resolver esos problemas de probabilidades que se presentan en esas situaciones que hay que resolver, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cuándo es que hay que usar una distribución binomial, cuándo es que hay que estudiar o aplicar una hipergeométrica y cuándo es que hay que aplicar una de Poisson, ¿verdad? Así que entonces, vamos a ello. Ahí en la plataforma, ¿verdad? Aquí en la parte de contenidos,
nos vamos a ir a la unidad 2, que parte de la unidad 2 ya fue evaluada, ¿verdad? Pero no todo. Esta parte que está acá, esto que está aquí, ¿verdad? Esto no ha sido evaluado, ¿verdad? Como les comentaba, se llegó a la evaluación hasta el teorema de Bayes, ¿verdad? Probabilidad condicional y probabilidad de eventos independientes. La definición de variable aleatoria discreta, ¿verdad? La función de cuantía, distribuciones conocidas, ¿verdad? Definición de variable aleatoria continua. Esto va para el siguiente parcial. Así que entonces es lo que estamos abordando en este momento. ¿Cuál es el contenido? Pues nos vamos hasta el final. Y acá, fíjense, está este recurso que se llama capítulo 4. Este capítulo 4 es el que tiene ese contenido que hay que a partir de este momento empezar a estudiar, ¿verdad? Que tiene el contenido que dice justamente distribución binomial, hipergeométrica y Poisson, ¿verdad? Bien, entonces veamos cada una de sus definiciones. Sé que hasta este momento ya ustedes pues ya tienen acceso a este documento, ¿verdad? Seguramente anterior a todo ello ya pues ya le dieron su estudio, pues porque era algo que venía en la evaluación. Pero aquí están las definiciones, ¿verdad? La demostración de teoremas, están unos ejemplos que nosotros vamos a ir resolviendo y explicando, ¿verdad? Pero en esta parte les quiero mostrar de otra forma esta explicación, ¿verdad? Por si ustedes las definiciones y explicación que está acá, digamos, no logran captar la idea o el sentido de cómo funciona, pues vamos a verlo de otra forma, ¿verdad? O de una forma más sintetizada o resumida. Así que para ello necesito un documento que tengo por acá, ya les muestro. Aquí está. Bien, veamos entonces. Lo que tenemos ahí en el documento es acerca de las distribuciones probabilidad. Nos dice la definición que está ahí publicada en el material, ¿verdad? Que una distribución o densidad de probabilidad de una variable aleatoria X es una función de distribución de la probabilidad de dicha variable. Es decir, la probabilidad que ocurra bajo esa distribución. Se puede interpretar como el área de curva entre dos puntos, ¿verdad? Que representa la probabilidad de que ocurra un suceso entre esos dos puntos. Las distribuciones, como ya lo dijimos, pueden ser discretas o continuas, de acuerdo al tipo de situación que se esté presentando. Hay infinidad de distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Porque como así hay infinidad de situaciones o fenómenos naturales, ¿verdad? O de la sociedad que se presentan en la cotidianidad, entonces así hay distribuciones también. Pero hay unas que están ya ajustadas, ¿verdad? Que son las de mayor uso y que son esas las que vamos a estar estudiando. Bien, entonces, para el caso de la primera distribución que vamos a estudiar, la binomial, ¿verdad? Describe la probabilidad de una variable dicotómica independiente. Variable dicotómica, ¿qué es? Es una variable que solo puede asumir dos valores, que ocurra o que no ocurra un suceso, ¿verdad? Por ejemplo, puede obtener valores de 0 o 1, nada más, ¿verdad? Y valores enteros, ¿verdad? O sea, o es 0 o es 1, pero no valores intermedios, ¿verdad? Entonces, para una variable independiente, se usa en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados, ¿verdad? Como les comento, que ocurra o que no ocurra algo. Por ejemplo, al nacer un bebé puede ser varón o hembra. En el deporte, un equipo puede ganar o perder, ¿ya? O una cosa o la otra. Un tratamiento médico, por ejemplo, que puede ser efectivo o inefectivo.
Por ejemplo, un organismo que al final esté vivo o muerto, alguien que esté enfermo o sano, o un resultado de una evaluación que sea verdadero o falso, ¿ya? O la respuesta de una pregunta, verdadero o falso. Una prueba múltiple de 4 alternativas, ¿ya? Dice, una prueba múltiple de 4 alternativas. Por ejemplo, en los exámenes cuando tenemos 4 posibles respuestas, ¿no? Es cierto, tenemos 4 posibles alternativas para responder, pero al final, ¿cuál va a ser el resultado? De la respuesta que nosotros coloquemos, al final la pregunta está correcta o incorrecta, ¿verdad? Algo que pueda considerarse como éxito o fracaso, ¿verdad? Entonces, esto está ligado a algo que se llama experimentos de Bernoulli, en donde se puede tomar, ¿verdad? Los resultados, ¿ya? Que son igualmente probables en todo el experimento, ¿ya? Y los usos que tiene son para la estimación de proporciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se necesita hacer un experimento, pero no se puede evaluar a todos los elementos de una población, sino que necesitamos calcular una proporción en la cual se va a evaluar o se va a hacer un estudio de investigación, ¿ya? También sirve para hacer pruebas de hipótesis de proporciones, pero las pruebas de hipótesis, ¿verdad? Es un tema que viene más adelante. Bien, como les decía, ¿verdad? Las propiedades de un experimento de Bernoulli tiene justamente esa particularidad de que se evalúa si algo tiene éxito o tiene fracaso finalmente. Bien, el resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos en pruebas anteriores, ¿verdad? Cuando aplicamos el experimento, el resultado que obtenemos, pues independiente de lo que haya ocurrido anteriormente o de lo que pueda ocurrir más adelante. La probabilidad de un suceso, ¿verdad? Y aquí le vamos a llamar a un suceso P, ¿verdad? A esa probabilidad le vamos a poner ya de una sola vez su nombre, por así decirlo, ¿verdad? A eso le vamos a llamar P. Es constante y no varía de una prueba a otra. La probabilidad del complemento 1 menos P se va a llamar Q, ¿ya? Y si se repite el experimento n veces, podemos obtener datos para armar una distribución binomial. ¿Qué significa entonces? De que para los ejercicios, ¿verdad? O los problemas que nosotros resolvamos en donde está definida una distribución binomial, necesitamos 3 valores. Necesitamos P, necesitamos Q y necesitamos N. Esos 3 datos necesitamos y ya con eso ya decimos nosotros, esto se trata de una distribución binomial, así vamos a resolver, ¿verdad? Bien, entonces, como les decía, ¿verdad? Justamente esos son los datos que necesitamos y vamos a utilizar la función matemática. Es decir, con esos 3 datos que nosotros identifiquemos en un problema, vamos a utilizar una fórmula. Y la fórmula es esta que se define a continuación, ¿verdad? La función, ¿verdad? De probabilidad de que X, ¿verdad? De que nuestra variable aleatoria sea igual a un valor específico cualquiera, K, por ejemplo. Entonces, la función de la distribución de Bernoulli, o binomial, como le hemos dicho hasta este momento, es la probabilidad de que nuestra variable x que estamos analizando, ¿verdad? Del fenómeno que estamos resolviendo, sea igual a k, ¿verdad? Tome ese valor, va a ser igual a qué. Es decir, la probabilidad de que nosotros obtengamos el valor k, lo vamos a encontrar o vamos a encontrar esa probabilidad mediante esta fórmula, en la que tenemos que colocar n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a ese valor de k, multiplicado por la probabilidad del complemento, es decir, la probabilidad contraria 1 menos p. Y eso va a ir elevado al exponente n menos k, ¿verdad? Si gustan, les doy un par de segunditos para que le tomen captura de pantalla a esta parte, porque esa fórmula la vamos a utilizar bastante en este momento.
Bueno, me imagino que ya está. Bien, resolvamos un primer ejemplo entonces. Nos dice acá, ¿cuál será la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Es decir, de los 10 lanzamientos que nosotros vamos a hacer de la moneda, ¿cuál es la probabilidad de que en esos 10 resultados que vamos a obtener, 6 resultados sean caras? ¿Ya? Entonces, en este tipo de situaciones aprendamos a identificar cuáles son los valores que nos sirven. El número de aciertos, es decir, lo que a nosotros nos interesa, ¿vea? Como habíamos dicho anteriormente, los casos favorables. Nuestro caso favorable es el experimento favorable K, de que sea 6, ¿verdad? Entonces, X igual a 6. Listo. El número de experimentos que se realizan. ¿Cuántas veces se lanza la moneda? 10, ¿verdad? Entonces, 10 experimentos se hacen. La probabilidad de éxito. Es decir, hay que identificar una probabilidad a priori, que ese es el valor de P que va a tomar finalmente, que es de 0.5. ¿Alguien me puede decir por qué es 0.5 esta probabilidad si no me lo han dado en el enunciado del ejercicio? Pero ¿por qué se está definiendo que P es igual a 0.5 o 0.50? ¿Alguien podría decirme por qué será? ¿Por qué están diciendo ya anticipadamente de que esa probabilidad es 0.5? Será por lo de la fórmula, Liz. ¿La fórmula cuál? En probabilidad de éxito, Ajá. Pero relacionado con el experimento que estamos haciendo de lanzar una moneda. Piense en cuando usted toma una moneda y la lanza, ¿verdad? Dice, pero hay dos opciones, ya sea cara o corona. exacto, por eso es, ¿verdad? Exactamente por eso. Porque cuando nosotros lanzamos una moneda, nosotros tenemos dos posibles resultados. Entonces, de los dos resultados solo vamos a obtener uno. Entonces ahí nos acordamos de aquella formulita chiquitita que aplicábamos, ¿vea? De casos favorables sobre casos posibles. Caso favorable, vea, cuando tenga cara, 1. ¿Cuántos resultados puedo obtener al lanzar la moneda? 2. 1 entre 2 es 0.5, ¿vea? Por eso es que sale este resultado de 0.5. Entonces la fórmula nos dice acá que quedaría de la siguiente forma. Ya tenemos los datos, vea, como les digo, ya tenemos N, ya tenemos P y ya tenemos Q. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 6. La probabilidad de que cuando yo haga el experimento de lanzar la moneda 10 veces, obtenga 6 caras. ¿Vea? El dato que a mí me interesa, ¿vea? La situación que a mí me interesa, mi caso favorable. 6, que obtenga 6 caras. Va a ser igual entonces a la sustitución, vean, como estábamos diciendo anteriormente. N factorial. N es la cantidad de experimentos, 10, entonces 10 factorial. Luego dice K factorial abajo. K factorial, vea, la situación que a mí me interesa, que es 6 factorial, por 10 menos 6. 10 menos 6 porque la fórmula dice N menos K. Y eso con el simbolito de factorial. Aquí lo tengo. Luego multiplicado por, miren, P elevado a la K, o sea, 0.5 elevado a la 6, por 1 menos P elevado a la N menos K. 1 menos P, ¿quién es? 1 menos 0.5, porque P es 0.5. Y eso elevado a la N menos K, ¿verdad? N que es 10 y K que es 6, 10 menos 6. Si nosotros colocamos esto en una calculadora, ¿verdad? O lo vamos resolviendo paso a paso, primero esta parte, luego esto y luego esto, pues entonces la operación al final resulta entonces que P, donde K es igual a 6, es igual a 0.205.
Es decir, dice acá que la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar 10 veces una moneda es de 20.5%. Fíjense bien. Para resolver el ejercicio estamos diciendo que la probabilidad de éxito, es decir, de obtener cara, es de 0.5. O sea, de que ya estamos definiendo una, como les decía, una probabilidad a priori. Es decir, una probabilidad que me va a servir para calcular otra probabilidad. ¿Vea? Entonces aquí sí es necesario de que comprendamos esto y hagamos una diferenciación. En el sentido de que, ok, ya sé de que la probabilidad de éxito al lanzar una moneda una vez es de 0.5. Si yo lanzo una moneda una vez es de 0.5. Pero ¿qué pasa si la moneda yo la lanzo 10 veces? Entonces me preguntan que al lanzarla 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 6 caras? ¿Ya? Entonces ya no es solo 0.5 porque ya me están hablando de que yo voy a hacer el experimento de lanzarla 10 veces. Entonces la probabilidad cambia. Y si se fijan ustedes, es menor, ¿ya? Porque el problema ya está más limitado. Me están diciendo, mira, de los 10 lanzamientos que vas a hacer, ¿cuántas caras vas a obtener? ¿Será de que puedes obtener 6 caras? Y si las vas a obtener, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Verdad? Entonces ya es una probabilidad distinta, ya es 0.2, o sea, el 20%, 20.5%. ¿Verdad? ¿Se comprende esta diferencia y este razonamiento para aplicar esta fórmula? ¿O hay alguna duda? Por el momento creo que todo bien. Bueno, está bien entonces. Los demás. Por el momento bien, licenciado. Sí, Creo por el momento que todo bien. Uy, Ok. no se preocupe, creo que las dudas van a surgir quizás cuando ya comencemos a hacerlo práctico. Ah, Pero bueno. en ese caso le vamos a consultar. Va, está bien. Tranquilo. bueno, yo sí tenía una duda, Lick. Es con respecto a los videos que están en plataforma del capítulo 4. El último video dijo que lo íbamos a utilizar en estos ejercicios. Bueno, en esta clase, ¿verdad? Ajá. Yo ayer estuve viendo eso y no sé si este problema lo podemos, quiero ver, ¿cómo sería? Ah, pues no, era el segundo, casi que el último video que estaba ahí, Ujú. pero no sé si este ejercicio se puede utilizar así como para una gráfica de GeoGebra que estaba ahí de un video. No. Ah, fíjese de que en este tipo de ejercicios eh, no se solicita que grafiquen algo, ¿verdad? Sí se puede graficar, pero no creo de que eso vaya a ser una solicitud para una evaluación. Digamos, es más explicativo ahí en el video de cómo se hace en GeoGebra, como quien dice por si acaso, ¿verdad? Pero al final no va a ser necesario graficar algo con este tipo de problemas, ¿verdad? Es más bien encontrar probabilidades. Ok, no, yo lo decía porque la fórmula se me parecía un poco igual a como estaba en el video de PX igual a algo así. Ajá, sí, Pero sí. eso ya entendí. Gracias. Ok, está bien. Bien. Ahora, con este ejercicio bastante sencillo, ¿verdad? Y práctico de cómo se aplica la fórmula, vamos a ir resolviendo otro tipo de ejercicios, ¿ya? Y ya le vamos a dar un poquito más de desarrollo. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces? ¿Ya? Similar al anterior de la moneda, pero hoy lo vamos a ver al lanzar un dado. Bien, nos dice, ¿verdad? Probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces, ¿verdad? Entonces, vamos a ir identificando despacito cuáles son esos valores. Voy a abrir por acá un espacio en blanco para poder escribir.
Aquí está. Bueno, veamos entonces. Veamos, nos dice la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces. Esto es como cuando nos dicen probabilidad de obtener cara. En el caso de los dados, como son números los que aparecen, obtener 4 veces el número 3, es decir, la carita del dado donde está el 3. ¿Vea? No nos vayamos a confundir, ¿vea? A veces ocurren los problemas de que hay datos ahí, de que pareciera de que como que los tenemos que aplicar en la fórmula, pero en realidad no. Identifiquemos de que cuando nos dicen obtener el número 3, se refieren a la carita del dado donde está el 3, ¿vea? Pero eso es por referirse al lado del dado. En realidad lo que nos están diciendo acá, o el dato que más interesa es de que probabilidad de obtener 4 veces. ¿Vea? Probabilidad de obtener, es decir, probabilidad de que x sea igual a 4. ¿Vea? Eso. Entonces, como nos dice acá, el número de aciertos es 4, ¿verdad? Es decir, de que k es igual a 4, ¿verdad? Es lo que nos están diciendo, mira, de esto encuentra la probabilidad. Dice entonces de que el experimento se va a hacer 8 veces, es decir, de que en cuanto a los datos que nosotros vamos a incluir en la fórmula, ¿vea? Podemos colocar aquí como datos, n es igual a 8, ¿vea? Es decir, 8 veces se va a realizar el experimento, 8 veces se va a lanzar el dado, ¿verdad? Luego tenemos que definir el valor de P, es decir, esa probabilidad a priori. Independientemente de la cantidad de experimentos que vamos a hacer, cuando nosotros lanzamos un dado, ¿vea? Ahorita es como quien dice, olvidémonos un ratito de lo que nos están diciendo en el problema. Solo pensemos en cuando nosotros lanzamos un dado. Cuando nosotros lo lanzamos, ¿verdad? Y obtener el resultado que a nosotros nos interesa, eso es lo de casos favorables sobre casos posibles, ¿verdad? ¿Cuántas caras con el número 3 tiene un dado? Solo tiene una, ¿verdad? Es decir, ese resultado que a mí me interesa. Perdón, no sé si soy yo, pero no escucho nada. Quiero ver. Creo de que esto se le bajó el volumen. No sé si hoy se me escucha mejor. Sí, ahí sí. Ah, va, ok. Va. Entonces, como les decía, olvidándonos de un momento del problema, cuando nosotros lanzamos un dado, ya, estamos en esa situación, lo lanzamos una vez, ¿verdad? Entonces, ¿en cuántas caras del dado aparece el resultado del número 3, que es lo que a mí me interesa? Aparece una vez nada más, ¿verdad? Porque solo una carita con el número 3 posee un dado. ¿De cuántos resultados posibles que yo puedo obtener? De 6, ¿verdad? Por las 6 caras que el dado tiene. Significa entonces que 1 sobre 6, si nosotros lo resolvemos, más bien si lo calculamos en la calculadora, eso es 0.16, no me equivoco. ¿Verdad? Ajá, cabal. Es 0.16666, ¿verdad? Y ahí está el infinito. Pero entonces le podemos colocar nada más como 0.16, ¿verdad? Vamos a colocarle otro 6. ¿Ya? Entonces, ya tenemos n, ya tenemos p, ¿verdad? Y ya con estos datos, ¿verdad? Es decir, el otro valor de q, ¿verdad? Que es lo mismo que 1 menos p, ¿verdad? Lo podemos calcular, ¿verdad? De esta forma. Q, que es igual a 1 menos p, es decir, 1 menos 0.16, ¿verdad? 1 menos 0.16, ¿verdad? Porque es 0.834, ¿verdad? Entonces ya tenemos n, ya tenemos p y ya tenemos q. Quiere decir entonces de que ya podemos colocar entonces estos datos en la fórmula. La fórmula nos dice la probabilidad de que x sea igual a un valor k, ¿verdad? Que me están diciendo que a ver cuál es su probabilidad. Dice que tenemos que aplicar la fórmula n factorial, ¿verdad? Dividido entre k factorial
multiplicado por n menos k factorial, ¿verdad? Y eso va a ir multiplicado por p a la k multiplicado por q a la n menos k. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros datos nos da el ejercicio? ¿Ya? Ya tenemos entonces la probabilidad, ¿verdad? Ya tenemos P, ya tenemos N y ya tenemos Q. ¿Ya? Entonces, podemos hacer ya la sustitución. La probabilidad de que X sea igual a 4 en este caso va a ser igual. N, cantidad de experimentos, 8 factorial. K dice que es 4, 4 factorial, multiplicado por N menos K, ¿verdad? Es decir, 8 menos 4, lo voy a colocar de una sola vez, 4 factorial, ¿verdad? ¿Hola? O mejor lo voy a colocar así. 8 menos 4 factorial. Y esto multiplicado por P. P ya vimos que es 0.166. Elevado a la K, es decir, elevado a la 4, multiplicado por Q, que vimos que es 0.834, elevado a la n menos k, es decir, elevado a la 8 menos 4. Bien, y si se fijan, este 4 que está acá es este mismo 4 que está aquí porque es k, y este n menos k, 8 menos 4, se coloca aquí también 8 menos 4 como exponente. Vale. Ahora vamos dándole un desarrollo más despacio. En el ejercicio anterior de una sola vez vimos cuál era la respuesta, pero con este ejercicio y veamos cómo se va resolviendo poco a poco esta parte. Mi recomendación, fíjense, en este tipo de ejercicio siempre es de que vayamos dándole solución parte por parte. ¿Ya? Primero vamos a resolver esta parte acá porque tiene unos factorial y les comento de que hay un error bien común al momento de resolver estos factoriales que están acá y con eso hay que tener cuidado. Y después pues ya le damos la solución a esto y por último pues la solución a esto. ¿Ya? Entonces, el cuidado que debemos de tener en esta parte de los factoriales, fíjense. Un error bien común es de que a todo el denominador de una sola vez le sacan factorial y con eso tengamos cuidado porque hay que sacarlo por partes. Por ejemplo, 8 factorial, les voy a solicitar de su ayuda que me digan cuánto es 8 factorial. Cuatro mil trescientos veinte. 4000. Sí. A mí me dio 40.320. 40.000 más bien, ¿verdad? Ya, Sí, sí, está bien. 40.320. Ok, ahora abajo tenemos el 4 factorial y voy a hacer esto para que tengamos un cuidado. 8 menos 4 es 4, ¿verdad? 4 factorial. Como hay un paréntesis acá, ¿verdad? Hay que tener cuidado de que este 4 factorial y este 4 factorial se están multiplicando, ¿verdad? Voy a hacer un puntito aquí, algo grandecito para que podamos notar que ahí hay una multiplicación. Este es el error que quiero comentarles de que muchos cometen, de que cuando hacen la resta aquí 8 menos 4, hacen acá 4 por 4, fíjense. Multiplican 4 por 4 y dicen, 16 factorial, entonces es el número tal, ese voy a colocar acá, ¿verdad? Y 16 factorial, pues un número bien grandote, ¿verdad? De hecho es más grande que el 40.320. Y aquí en esta parte no nos puede dar una parte decimal, ¿verdad? Porque si ustedes se fijaron ya, ¿verdad? Ya se dieron cuenta seguramente de que esta es la fórmula de la combinatoria, ¿sí o no? ¿Sí o no de que esto es la expresión de la combinatoria? Y en las combinaciones no pueden dar valores decimales, ¿verdad?
Porque si ustedes recuerdan, cuando resolvían los ejercicios, por ejemplo, de cinco manzanas que tengo, voy a tomar tres. ¿De cuántas formas puedo tomar esas, verdad? Entonces, 5 combinatorio 3. ¿Vea? Lo puedo tomar entonces de, por ejemplo, digamos, 80 formas, ¿verdad? Pero no puedo decir las puedo tomar de 80.5 o 80.8. Voy a tomar estos elementos de 3.2. No se puede, ¿verdad? Porque estamos hablando de formas de tomar algo. Entonces eso no puede ser un valor decimal, siempre tiene que ser un valor entero. Entonces, ese cuidado hay que tener acá. Si a ustedes al momento que están haciendo este cálculo les da un valor decimal, cuidado, ¿verdad? Hay que revisar ahí porque algo se está haciendo mal. Entonces, volviendo a este punto, ¿verdad? No hay que multiplicar 4 por 4 y decir, a 16 le voy a sacar el factorial, ¿verdad? No, sino que lo que hay que hacer, ¿verdad? Es que hay que colocarlo así. Arriba ya tengo el 40.320 y abajo 4 factorial, ¿cuánto es? 24. 24, ¿verdad? 24 y ese va a ir multiplicado por el otro 24, ¿verdad? Ahí sí, 24 por 24, sí, ¿verdad? Ya se vale, ¿verdad? Ahí sí. ¿Se comprende? Sí. Ok, chévere. Bien, entonces acá esto no lo he bajado, pero lo voy a ir bajando ya, ¿verdad? Para que vaya quedando bien arreglado. 0 punto a la cuarta y acá 0.834 elevado a la... Aquí le puedo poner el exponente de una sola vez, vea que 8 menos 4 pues es 4, ¿vea? Aquí también 0.1666 elevado a la cuarta multiplicado por 0.834 elevado a la cuarta, ¿verdad? Ahora sí, vaya. Entonces, 40.320 dividido entre 24 por 24. O dicho de otra forma, ese 24 por 24, si ustedes lo hacen, ¿verdad? Se van a fijar de que da 576. Entonces, ya para ir poniendo el valor entero de una sola vez, 40.320 entre 576, ¿cuánto es? Háganme el favor. Medio 70. 70 es, ok, 70 multiplicado por 0.166 elevado a la cuarta por 0.834 elevado a la cuarta también. Bien, ahora, ya tenemos aquí el valorcito entero. Ya esto ya es más fácil de resolver, ¿verdad? Ya si nosotros nos fijamos va quedando más simple. Así que entonces en este caso, pues, ya esto ya podemos obtener un solo resultado. Vamos a mover un poquito esto. Y entonces, 70 por 0.166 a la cuarta por 0.834 elevado a la cuarta. Me dicen, porfa, cuánto es. Todo eso era verdad, Lick. Sí, solo eso. Era, bueno, a mí me da 0.025. 0.025. ¿Ok? ¿Alguien más le da 0.025 solo para terminar de corroborar?
Solo para terminar de confirmar, ¿a alguien más le da 0.025? Sí me dio esa cantidad, licenciado. Pero, Solo que yo sí tengo una duda, fíjese, ay, ajá, disculpe mi ignorancia. ajá, Yo iba elevando cada paréntesis, porque ajá, si no después a mí se me olvida. ajá, Pero al elevar el primero 0.166 a la cuarta, me daba 0.007 y algo. ajá. Así es. Sí, sí, ¿O me realmente sí. equivoqué? Ajá, bueno, la calculadora de forma interna multiplica ese valor que usted le dio, ¿verdad? Eh, la ventaja de hacerlo todo de una sola vez es que la calculadora ya está tomando todos esos valores que le dio a usted al solo hacer 0.166 a la cuarta, ¿verdad? Entonces, tomar todos los valores es un valor más preciso que da aquí en la respuesta final, ¿verdad? Pero no hay ningún problema, ¿verdad? Acordémonos que los valores decimales al elevarlos a un exponente siguen siendo un valor decimal. El problema que yo tengo es, licenciado, que en el caso de que me dio 0.0000, Ujú. cuando yo aproximo o no tomo todos los decimales, Ujú. la respuesta puede variar bastante, ¿verdad? Puede variar, exacto. Porque como estamos tomando solo algunos valores al hacer el redondeo, ¿verdad? Al tomar solo algunos, entonces ahí ya va teniendo pequeñas variaciones la respuesta final. Ok, gracias, licenciado. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos acá para este ejercicio que es 0.0257, ¿verdad? Aquí si nos fijamos la respuesta nos ha dado como 0.026, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Al hacer un proceso de redondeo, y aquí le vamos a poner un símbolo de un poquito de más de ese redondeo que se menciona, ¿verdad? Este 5 que está acá, porque como el siguiente es 7, este se puede redondear a 6, es decir, lo podemos colocar como 0.026. Y esto traducido a porcentaje, es decir, cuando lo multiplicamos por 100, esto es como que tengamos el 2.6%, ¿verdad? O sea, una probabilidad súper baja, súper baja. Volviendo al enunciado del ejercicio, cuando nosotros lancemos el dado 8 veces, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos 4 veces el resultado que nos interesa? ¿Verdad? Como los resultados posibles son más, ¿verdad? Entonces es más difícil obtener ese resultado que nosotros queremos, que es obtener 4 veces el valor de 3. Por eso es que la probabilidad está bien bajito. Por ahí parece que me iban a preguntar algo. Perdón, es que estaba haciendo la operación con la calculadora Ujú. y no sé si es que la tengo mal programada, pero me da otro resultado, me da multiplicado por 10 a la menos 4 así. No sé por qué será. Ujú. Mire, solo confirme de que Pueden ser dos cosas, ¿vea? De que algún paréntesis ahí en la calculadora colocó mal, ¿vea? O algún exponente está mal colocado. Y eso está haciendo de que le dé ese valor multiplicado por 10 a la tanto, ¿vea? Puede ser eso. Si lo está colocando bien, entonces es de revisar la forma en que la calculadora le está mostrando los resultados. Ya no sé si, bueno, ahí depende de la calculadora de cada uno, ¿eh? Pero según el modelo de su calculadora, ahí puede colocar en internet cómo cambiar la forma de mostrar el resultado en la calculadora, vea, por ejemplo, si es una Casio, vea, la Casio el modelo tal, vea, y ahí va a poder ver en la configuración cómo dejarla, vea, para que le cambie la forma en que le muestra el resultado. Pero antes de eso, corrobore de que los datos los está poniendo bien, vea. La expresión en la calculadora la está colocando bien, vea. Solo para terminar de confirmar eso antes de buscar que sea algo de la configuración de la calculadora, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna duda adicional respecto al ejercicio o estamos claros?
Bueno, pues si estamos claros entonces, avancemos, ¿verdad? Allí en la teoría ustedes van a encontrar también de que para una distribución binomial encontrar, miren, la media, la varianza y la desviación estándar, o dicho de otra forma, la desviación típica, tiene fórmulas específicas. Esto es una gran ventaja, fíjense, porque si ustedes recuerdan anteriormente, para encontrar la media, la varianza, la desviación estándar, hay que aplicar una fórmula, hay que sustituir los datos y hay que hacer un montón de procesos, ¿verdad? De cálculo, ¿verdad? Que hay que estar colocando en la calculadora. Gran ventaja y buena noticia para estos temas. La fórmula para la media, la varianza y la desviación estándar son fórmulas ya definidas y justamente se ocupan los mismos datos que nosotros utilizamos para resolver las probabilidades, ¿verdad? Justamente esos mismos datos. Miren, para encontrar la media, n por p. Ya, listo, eso es todo. Si alguien le dice, miren, en una distribución binomial usted calcule la media, solo multipliquen n por p y listo, ¿verdad? Eso es todo. ¿Que hay que calcular la desviación estándar? Ah, n por p por q. Listo, murió el problema. ¿Que hay que calcular la desviación estándar? Ah, pues entonces a n por p por q solo apliquémosle la raíz cuadrada. Listo, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, en cuestión de segundos ya podemos obtener estos datos. ¿verdad? Solo quería terminar de explicar esta idea. Vi que tenía la mano levantada Tatiana Margarita. Si gusta, me comenta. Uy, solo que no logré capturar el ejercicio que estaba haciendo. No sé si podría retroceder un segundo en la presentación. Ah, sí, claro. Por favor. El otro, cuando estaba resolviendo, Ah, el de la pizarra, aquí. sí, a ese, ahí voy. Gracias. Ok. Bien, entonces como les comentaba, ¿verdad? Las fórmulas para la media, varianza y desviación estándar, súper fácil de calcular, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un ejemplo rápido, ¿verdad? No nos vamos a detener en ello porque nos hace falta ver la distribución hipergeométrica y la de Poisson, ¿verdad? Y en resumen, ¿verdad? Lo que tenemos ahí. Bien, ahora vamos a ver entonces la distribución hipergeométrica y para ello vamos a ver el documento que tenemos acá, ¿verdad? Ya vimos distribución binomial. Vamos a buscar aquí la hipergeométrica. Ahí está la de Poisson. Ya vamos a ver esa. Hipergeométrica, ¿verdad? Vale. Fíjense de que esta tiene cierto parecido con la binomial. Nos dice esto. Es una distribución, ¿verdad? Surge de manera natural en el control de calidad, donde es necesario seleccionar muestras de lotes de cierto producto para determinar la calidad del mismo experimento. Vea. En esta situación, ¿verdad? Consiste en escoger al azar una muestra de tamaño n, 1 a 1 sin reposición, de n elementos. Ya saben ustedes que n mayúscula significa la población, ¿verdad? Donde k de los cuales pueden clasificarse como éxitos y n-k restantes como fracasos. ¿vea? Misma idea de la binomial. Éxito, fracasos, éxito, fracasos. ¿vea? Nos dice, el número x de éxito, vea que nosotros vamos a evaluar en un experimento hipergeométrico se denomina variable aleatoria hipergeométrica. Entonces, en ese caso, vamos a ver un ejemplo puntual con esto, ¿verdad? Ejemplo, vean acá, de un lote de 10 misiles, se seleccionan 4 al azar y se disparan. Si el lote contiene 3 misiles defectuosos que no pueden dispararse, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que los 4 puedan dispararse? ¿verdad? Y el literal B que dice, a lo sumo fallen 2. ¿verdad? Bueno, entonces aquí igual, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es, según la fórmula que está definida y que esa está por acá, ¿verdad? La voy a poner bien en grande. En la distribución hipergeométrica nosotros los valores que tenemos que identificar son los siguientes. Voy a poner esto un
tiempo sentado acá, ¿verdad? Esto que está acá. Y voy a irme para la pizarra y vamos a mover esto un poquito. ¿Ya? Bien. La fórmula dice que está definida. La probabilidad, ¿vea?, de que mi variable aleatoria x sea igual a k, ¿verdad?, a ese valor k que yo ando buscando, es igual, aquí lleva una divisioncita, y lo que se coloca acá son varias combinatorias. Perdón, aquí es x. Borrador. Hoy sí. Ya. Voy a poner una x chiquita indicando x minúscula. ¿Ya? Ahora a ese valor que nosotros vamos a encontrar en la hipergeométrica, ese valorcito puntual le vamos a llamar x. ¿Ya? Y aquí lleva una serie de combinatorias. Lo vamos a colocar en el otro formato de la combinatoria, kx. Luego eso va multiplicado por n mayúscula menos k, n minúscula menos x. ¿Ya? En combinatoria, no es una división. Y al final, eso sí, lo vamos a dividir, ¿verdad?, entre la combinatoria de n grandota y n chiquita. ¿Ya? Eso. Entonces, para la hipergeométrica necesitamos identificar un dato adicional. Necesitamos identificar la n grande, la n chiquita, es decir, la población, la muestra, el valor de k y el valor de x. Esos 4 datos necesitamos, ¿verdad? Es decir, vamos a colocar por acá, necesitamos identificar n, quién es, la n minúscula, ¿verdad?, el valor de k y el valor de x. ¿Ok? Igual, 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 igual. ¿Ya? 4 datos. Entonces vámonos al ejemplo otra vez. Vaya, nos dice, de un lote de 10 misiles, esa es la población, 10. ¿Ya? Se seleccionan 4 al azar. Cuando hacemos selecciones al azar, ¿qué es eso? Eso es una muestra, ¿verdad? Es tomar una muestra. Se toman, entonces, ¿cuánto dice? 4, ¿verdad? Se toman 4, dice, y se disparan, ¿verdad? Pon los 4. Si el lote contiene 3 misiles defectuosos que no pueden dispararse, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 puedan dispararse? ¿Verdad? Ese detalle. Entonces, fíjense bien. Ya identificamos quién es n, que es 10, la población. Ya identificamos n chiquita, que es la muestra, 4. En este tipo de ejercicios, fíjense de que hay un dato adicional que siempre nos van a mostrar en los ejercicios, que es que de la población, ¿verdad?, de la población, siempre hay algunos que tienen una característica en particular, ¿verdad? En este caso nos dicen que del lote, vean, que tenemos de 10 misiles, dicen, vean, hay 3 misiles defectuosos que no pueden dispararse, ¿verdad? O sea, ya tienen el lote de 10 y alguien identificó, miren, de estos 10 hay 3 que no sirven. Ya, tengan cuidado con eso. Entonces, ahí tenemos esa característica particular que a nosotros nos sirve para resolver el ejercicio. Entonces, K toma ese valor de 3. K toma ese valor de 3. ¿Ya? Y finalmente, el X pues va a ser al final lo que nos están preguntando que encontremos como probabilidad. Nos dice que los 4 puedan dispararse. Veamos entonces el planteamiento de la solución aquí. Nos dice, miren, para cada literal A. Probabilidad, dice, de que los 4 puedan dispararse, dice. Es equivalente a decir a que ninguno sea defectuoso, es decir, que los 4 misiles que se disparan estén buenos. O sea, decir de que están defectuosos, ¿verdad? De que ninguno de los 3 defectuosos que están ahí, ninguno. O sea, dicho de otra forma, ¿ve? Es como que de los 10 misiles que se tomaron 4, ¿verdad?
se agarraron 4 para hacer el experimento y nos están diciendo de que los 4 puedan dispararse, es decir, que los 4 salgan buenos. Entonces, decir de que ninguno sea defectuoso, justamente entonces X va a ser 0. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo acá, estamos planteando acá de que K es un valor de 3, es decir, andan 3 defectuosos por ahí. Entonces, para este caso nos están diciendo, vaya, como andan 3 defectuosos, ¿verdad? Pero como me están preguntando la probabilidad de que todos salgan buenos, es decir, de que en este caso ninguno salga defectuoso, es decir, X igual a 0. Entonces aplicamos la fórmula. La probabilidad de X sea igual a 0, ¿verdad? Va a ser igual. División. Solo sustituimos, ¿ven? Siempre es bueno en todos los ejercicios identificar todos los datos que necesitamos para la fórmula, porque ya al momento de ir a sustituir, ya solo rellenamos con los datos, ¿verdad? Entonces K es 3, y entonces va a quedar acá 3 combinatorio 0, multiplicado por n grandote que es 10, menos K que es 3, n chiquito que es 4, menos X que es 0, ¿ya? Todo esto dividido entre la combinatoria de 10 con 4. ¿Vea? Ya rellenamos. Ahí está, ¿vea? ¿Vea? Entonces, ya que rellenamos, como este ejercicio lleva un poquito más de procedimiento en cuanto a las sustituciones que hay que hacer, estas combinatorias no las vamos a hacer de la forma que lo hicimos anteriormente, ¿verdad? De que el factorial, ¿verdad? La división y todo eso. Para ahorrarnos tiempo, y como ya sabemos de qué tiempo es lo que más necesitamos para las evaluaciones, pues entonces en este caso podemos colocar en la calculadora de una sola vez cuál es la combinatoria de 3 con 0. Ojo, que estas no son divisiones, miren, no son divisiones, no es que hay que dividir 3 entre 0, sino que hay que hacer la combinatoria de 3 con 0, ¿ya? O sea, colocando en la calculadora 3 combinatorio 0. ¿Ya? Y eso es 1, vamos a poner un 1 grandote ahí, multiplicado, ¿verdad? Porque esto indica que se están multiplicando estas dos cosas. Por la combinatoria, y esto sí lo vamos a resolver, que es 10 menos 3, que es 7. 4 menos 0, pues eso es 4, ¿verdad? Y abajo 10 combinatorio 4. 10 combinatorio 4. Bien. Entonces, sigamos resolviendo esas combinatorias. Ayúdenme, porfa. 7 combinatorio 4, ¿cuánto es? 35. 35. Ok. 10 combinatorio 4, ¿cuánto es? 210. 200, perdón. 210. 210, ok. 210. Muy bien. Finalmente, hagamos esa divisioncita, ¿verdad? 1 por 35, pues 35, ¿verdad? 35 entre 210, ¿cuánto es? Como esto es una probabilidad que, como esto es una probabilidad que estamos encontrando, tiene que llevar 0 punto y ficha, vea. ¿Cuánto es? 0.166. 0.166, ¿verdad? Esto traducido a porcentaje, ¿verdad? Es una probabilidad del 16.6%. Aquí le voy a poner la probabilidad, ¿vea? De que X sea igual a 0. Es decir, la probabilidad entonces, volviendo al enunciado del ejercicio, la probabilidad de que ninguno sea defectuoso, es decir, de ese lote de 10 misiles que hay, ¿verdad? La probabilidad de que todos me salgan buenos al momento de dispararlos es del 16.6%. ¿Se comprende?
Sí, hasta Va. aquí sí se comprende. Bueno. ¿Los demás? Bueno, pensemos que sí entonces. Pues. Vaya. Para ir comprendiendo más esta situación, vamos a buscar un ejercicio acá. Va, ve. Hagamos este ejercicio. Se los estoy poniendo aquí juntito pues para que lo lean mejor. ¿Va? Un ejercicio bien práctico y bien parecido a lo que acabamos de hacer. Dice, para evitar la detección en la aduana, un viajero coloca 6 comprimidos con narcóticos en una botella que contiene 9 píldoras de vitamina que aparentemente son similares. Si el oficial de la aduana selecciona 3 de las tabletas al azar, para su análisis, ¿cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión ilegal de narcóticos? Dicho de otra forma, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre, vea, por lo menos una pastillita de que en realidad sí es narcótico y no es vitamina? Entonces, para ello tenemos que identificar primero, ¿verdad? Para que no nos compliquemos, coloquemos aquí datos, ¿verdad? Datos, ¿ya? Necesitamos identificar, ¿verdad? El n grandote, el n chiquito, ¿verdad? El valor de K y finalmente el valor de X. Igual, 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 igual. Vale, este es para ustedes. Háganlo y platicamos la respuesta. Me dicen ustedes cuál es la respuesta, vean. La platicamos entre todos y veamos si llegamos a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Podría poner la formulita. Ah, claro. Es más, se la voy a anotar aquí, fíjense, para que tengan en una sola pantalla todo. Va, ahí está. Perdón que lo moleste tanto, pero no Diga, sé si nos podía poner el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. Es que este. tengo una duda. Ujú, ¿en quién sería N y todo eso? Ok. Ok. Ay, pero ahí no está. Ok, no hay problema.
Eso está muy bien. Pero bueno, vaya. Aquí lo que usted le ha colocado acá en la imagen que me manda es de que está encontrando la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿verdad? Si usted coloca de la probabilidad de que X sea igual a 0, es como que usted esté diciendo la probabilidad de que el oficial de la aduana no le encuentre ningún narcótico. ¿Verdad? Es decir, de que encuentre que todas las pastillas están buenas. O sea, que Licenciado, todas las en pastillas... ese caso, Ajá. perdón, en ese caso X sería 3. No necesariamente, porque pensémoslo en la situación en la que ocurriría. Para que el oficial arreste a la persona, al viajero, con una pastilla que le encuentre es suficiente, ¿vea? Entonces X pudiera ser 1 también. Exactamente, uno. Ok, Ujú. pero lo demás que coloqué de los datos está bien. Ajá, Solo corrijo ese. lo demás sí, porque veamos, N es Ok, 9, ajá, sí. Luego N chiquito es 6, ajá, no, ahí estamos mal también, ahí estamos mal. Veamos, es que dice, para evitar la detención la detección en aduana, un viajero coloca 6 comprimidos con narcóticos, vea, en una botella que contiene 9 píldoras de vitamina que aparentemente son similares, vea. Fíjense bien, coloca 6 comprimidos con narcóticos en una botella que contiene 9 píldoras. O sea, ya hay 9 píldoras en la botella, o en el bote, digamos. Ya hay 9 píldoras y ahí mete 6. ¿Ya? O sea de que el total de pastillas que hay en la botella, ¿de cuánto es? ¿Verdad? Es la suma entonces de 6 más 9. ¿Ya? Y pensemos en el total de píldoras que hay. ¿Verdad? Donde 6 son narcóticos y 9 6 de son 15. píldoras de vitamina. ¿Hola? Serían 6 de narcóticos de 15 que tiene el frasco. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Entonces viene el oficial de la aduana y selecciona 3 tabletas al azar. Ese es el N chiquito, ¿ya? Porque esa es la muestra. De ahí K, dijimos, ¿vea? Que K es la característica particular que el experimento tiene, ¿vea? O que el ejercicio tiene, y la característica particular, ¿cuál es? Que hay comprimidos con narcóticos. ¿Va? Es igual que con lo de los misiles, ¿vea? Que decíamos de que K eran los misiles malos, por eso es de que K era igual a 3. Así que entonces aquí K es lo malo, digamos, o la característica particular, ¿vea? Que nosotros estamos estudiando, que son los narcóticos, ¿vea? Entonces, ¿cuántas pastillitas con narcóticos hay? 6, ¿vea? Entonces K es 6. Entonces, veamos, toda la población, ¿vea? Como ya lo dijo Gabriela, son 15, ¿vea? Porque es el total de píldoras, el total de pastillas que hay en el bote. La muestra que toma el oficial es de 3. Selecciona 3 pastillas al azar, ¿vea? Para su análisis. ¿Cuál es la característica particular que estamos estudiando? ¿Vea? Los narcóticos. ¿Cuántos narcóticos hay? 6. Hay 6 narcóticos, exactamente. ¿Verdad? Y como el ejercicio nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado? Y decíamos, vea, para que el oficial arreste al viajero, basta con que encuentre una pastillita con narcótico, vea. Entonces significa de que X es 1.
Todo. No, no, ¿por qué lo gay? ¿Te acordás en la de todo? No, pero ¿y esto por qué gay? No, es por la forma. Ah, sí, es que eso lo que han dicho es de que como que no le han invertido bastante. ¿Les fue? No sé si está bien, Sí, pero también. a mí me da 0.47 Vale, vamos a y ir anotando sería aquí. de 47.4% de probabilidades que arresten al muchacho, al viajero. O sea, le dio 0.047. ¿Así? Fíjese que no se le escuchó. Sí, 0.474. Ah, ok. 0.474. Sí, Vale, ok. ¿Alguien más tiene una respuesta igual o distinta? Me dio lo mismo que a la compañera. Ah, vaya. Entonces ya dos respuestas coincidentes ya va dando la pista de que sí está bien, vea. Bueno, entonces para resumir en este ejercicio, vea, coloquemos acá el procedimiento. Sustituimos, vea, x que es, perdón, k que es 6, 1. Aquí ponemos la población que es 15 y aquí n que es 3 menos 6, 1. Y aquí abajo 15 combinatorio 3. A ver. Sí, eso me da también. Bueno, pongámoslo de una sola vez como porcentaje. Vea. 47.5 redondeado por ciento. La probabilidad de que X sea igual a 1. Vea. Es decir, la probabilidad de que le encuentre una pastillita con narcótico. Vea. Bueno, para finalizar entonces, en estos últimos 20 minutos de la tutoría, les voy a hablar acerca de la última distribución que teníamos pendiente por estudiar, que es la distribución de Poisson. En ese sentido, el material que vamos a ver es el siguiente. Bueno, acá en esta distribución, fíjense de que vamos a estudiar la particularidad que tiene, perdón. Ya nos fijamos en las dos distribuciones anteriores cómo se expresan, ¿verdad? La binomial se utiliza para cuando tenemos dos posibilidades, éxito o fracaso, ¿verdad? Se hace un experimento, ¿verdad? Que toma el valor de n, se tienen la repetición, ¿verdad? De un fenómeno en particular, ¿verdad? O de un experimento, ¿verdad? Y definimos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, es decir, P y Q. Entonces, para la binomial necesitamos n, P y Q, ¿verdad? En la hipergeométrica ya nos fijamos que tiene más aplicación a la cuestión industrial, ¿verdad? O la cuestión de producción. Por el ejemplo, lo que vimos de que de un lote de 10 misiles resulta que 3 son defectuosos y los demás están buenos, ¿verdad? De la botellita con narcóticos, tantas son vitaminas y tantas son narcóticos, ¿verdad?
Asimismo, también ustedes se van a encontrar problemas relacionados a lotes de producción, fábricas, que la narrativa es acerca de fábricas y todas esas situaciones, ¿verdad? Que de un lote de 10.000 bombillos que una empresa fabrica, se sabe de que 1.000 bombillos están defectuosos, ¿verdad? Entonces, al seleccionar una muestra, vea cuál es la probabilidad de que yo obtenga bombillos defectuosos de esa muestra, ¿verdad? Entonces, este tipo de distribución se utiliza mucho para la cuestión industrial, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes llegan a trabajar en la parte administrativa de una fábrica o una empresa que produce algo, pues entonces de manera interna se van a fijar que en sus sistemas de software es este tipo de distribución el que está incluida. ¿Ya? Bien, vamos entonces a la distribución de Poisson. En este caso, ¿verdad? Tiene una íntima relación con la distribución binomial, ¿verdad? Se relaciona en el sentido de que se utiliza el valor de n y el valor de p, ¿verdad? Pero tiene una particularidad, en este caso, de que se analiza el tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos la definición, ¿verdad? En su fórmula, ¿verdad? Que es esta que está acá, ¿verdad? Y en este caso, en general, vean, un proceso aleatorio es un procedimiento físico controlado completamente o en sus partes por algún tipo de mecanismo aleatorio. ¿Vean? Puede ser, como ya lo dijimos, vea, una sucesión de lanzamiento de dados, vea, mediciones de la calidad de producto, vea, por ejemplo, lo de la distribución hipergeométrica que ya vimos, vea, para la medición de la calidad de los productos, vea, que salen de una línea de producción, vea. Las vibraciones de las alas del Concorde, o sea, es un avión, el ruido de una señal de radio, el movimiento de partículas en una solución u otros fenómenos, vea. Lo que caracteriza a estos procesos es su dependencia del tiempo. El hecho de que ciertos eventos suceden o no a intervalos regulares o un intervalo continuo de tiempo. Situaciones como la ocurrencia de imperfecciones en un rollo de Casimir, la medición de la radiación de un contador Geiger, el número de artículos defectuosos de una línea de producción, las entradas de correos electrónicos en una computadora, ¿verdad? El modelo matemático que esto sigue se aproxima a la distribución, es una distribución de Poisson, ¿verdad? Entonces, de las distribuciones, ¿verdad? De las distribuciones de probabilidad anteriores que ya estudiamos, ¿verdad? En donde analizamos que una muestra, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, a esta distribución de Poisson se le suma la dependencia del tiempo, ¿verdad? O sea que el tiempo es una característica que vamos a tener en cuenta en la resolución de estos ejercicios, ¿verdad? Esto es el desarrollo de la fórmula como sigue, ¿verdad? Por cuestión de tiempo me lo voy a saltar un poquito, ¿ya? Bien, y aquí tenemos un ejercicio. Vean. Una empresa que ofrece el servicio de conexiones de computadoras particulares a la red mundial de computadoras, ¿verdad? O sea, Internet tiene muchos problemas con los virus cibernéticos. El esfuerzo es de tal magnitud que lo sobrepasa y deciden contratar los servicios de una empresa dedicada a la, entre comillas, vea, cacería de virus. El primer paso de esta empresa, dice, fue determinar el número de nuevas agresiones por día. Fíjense bien, oiganlo, ahí está hablando de tiempo, por día. Después de 10 días de monitoreo decidieron iniciar el estudio. Ya, o sea que 10 días, vea, donde estuvieron analizando el tráfico de virus en las computadoras, vea, ya comenzaron con el estudio. Vea. Dice, los programadores y analistas de esta empresa dedicada a la cacería de virus suelen hacerse preguntas que involucran probabilidades para enfrentar el problema al tono de cuáles son las probabilidades, ¿vea? De que entren 4 nuevos virus por día o que entren 10 virus en 2 días consecutivos, ¿vea? Hablando de tiempo, ¿vea? De tiempo. Bien, fórmula de promedio, ¿verdad? Eso me lo voy a saltar, vea un poquito, ¿vea? No vamos a entrar en ese detalle. Entonces nos dice, en la tablita que estamos viendo, dice, se presentan los resultados de los 10 primeros días de monitoreo en la entrada del virus. El primer paso, dice, es encontrar el promedio mediante el cuadro de frecuencias. El evento mínimo es de 2 y el máximo es de 10 virus en 24 horas. ¿Verdad? Es decir, vean acá. El evento mínimo es de 2, o sea, hubieron 2 virus que entraron, ¿verdad? Y el máximo es de 10 virus en 24 horas, ¿verdad?
10 virus acá, ¿ya? 2 y 10, ¿ya? Frecuencia por evento 2 y frecuencia es 20 acá. Lo que hicieron entonces es encontrar el promedio, ¿ya? Dijeron, vaya, veamos entonces cuál es el promedio de la entrada de los virus, ¿ya? Entonces viene la pregunta ahora. En la primera pregunta que estábamos planteando en la pantalla anterior, ¿verdad? Es decir, acá dice, ¿cuál es la probabilidad de que entren 4 nuevos virus por día? Ok, entonces veamos. Nosotros de este dato hemos identificado el promedio, ¿verdad? Entonces nos vamos a la formulita que estábamos viendo y nos dice, la probabilidad de que x sea igual a 4, nos dice, el evento que se requiere explorar, dice, se refiere a la entrada de exactamente 4 virus en un día cualquiera. La respuesta se consigue aplicando la ecuación de Poisson para x igual a 4, ¿verdad? Es decir, de que vamos a colocar, como vimos acá, y esto lo voy a anotar por aquí, nosotros veíamos de que la fórmula es la probabilidad de que x sea igual, ¿verdad?, a una x chiquitita, es igual, ¿verdad? Y veíamos en una de las láminas anteriores la fórmula que dice mu elevado a la x es decir, el promedio elevado a la x, aquí vamos a poner una división, elevado a la x, luego, ¿qué más decía? ¿Vean? E elevado a la menos mu. Sobre x factorial. Así de esa forma, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, para la distribución de Poisson nada más necesitamos dos datos, ¿verdad? Necesitamos el valor de mu, ¿vea?, que es el promedio, ¿vea? Le vamos a poner aquí entre paréntesis, promedio, y necesitamos el valor de x, es decir, el experimento que estamos realizando, ¿ya? Nada más con esos dos datos, ¿ya? Promedio y x, es decir, el experimento que estamos haciendo en ese momento. Y con eso hacemos la sustitución. Mu, que es el promedio, se encontró en la pantalla anterior, ¿verdad?, de que era 6.2. Aquí el proceso de encontrar el promedio lo hacen a pie, pero van a ver algunos ejercicios ustedes de que el promedio se los dan de una sola vez. No hay que estarlo calculando así como lo calculábamos antes, ¿verdad? Sino de que hay muchos ejercicios que de una sola vez dan el promedio. Entonces, sustituimos acá el promedio, que es 6.2 elevado a la 4, ¿verdad? Porque x es igual a 4, es la probabilidad que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Dice acá la ecuación de Poisson para x igual a 4. Elevado, ¿verdad?, multiplicado por e elevado a la menos 6.2, porque dice elevado a la menos mu, es decir, al promedio negativo, elevado a la menos 6.2. Y eso dividido entre 4 factorial, es decir, el valor de x otra vez. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se aplica esto en la calculadora? Fíjense bien. No sé si ustedes tienen la calculadora Casio, que es la tradicional, ¿verdad? No sé si ese es el caso de ustedes, pero es la mayoría de calculadora en uso. Así que acá voy a buscar una imagen de calculadora Casio. De estas. Quiero ver si la imagen la puedo abrir más grande. Bueno, alguito, vean. Vean entonces acá. Para encontrar esa letra E que va en la fórmula, esta E que está acá, se utiliza este botoncito aquí que tiene una L y una N. Pero si se fijan arriba y en amarillo,
está e elevado a la x, es decir, e elevado a alguna cosa que ustedes quieran poner como exponente. Entonces, para eso se presiona la tecla Shift, esta que está aquí en la esquina, ¿ya? Y se presiona Shift y LN, ¿verdad? Y con eso les va a aparecer en pantalla E elevado a algo. Entonces, de una sola vez ahí les va a indicar la calculadora que coloquen qué es lo que quieren poner como exponente. Y van a colocar entonces ustedes menos 6.2. Entonces, la multiplicación, ¿verdad? De 6.2 elevado a la cuarta, multiplicado por e a la menos 6.2, y eso dividido entre 4 factorial, pues entonces el valor de 0.1249. Háganme un favor, corroboren colocando en la calculadora esta expresión y vean que les resulte 0.1249. Sí, licenciado. Sí. Vale, muy bien. ¿Alguien más que corrobore de que le funciona colocar la expresión en la calculadora? Bueno, lo comprueban entonces, ¿verdad? Los demás, para asegurarse de que la forma de colocar la fórmula en la calculadora se haga correctamente y para cuando están resolviendo este tipo de ejercicios, la respuesta que coloquen sea correcta, ¿verdad? Y no por una mala aplicación en la calculadora. Bien, entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Afortunadamente nos dio el tiempo para ver las 3 distribuciones de probabilidad. Estas son las discretas, ¿verdad? Les aconsejo, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Leer el material de la plataforma y en particular entrar a la lectura de las distribuciones de probabilidad continuas, ¿ya? Porque llevan otro procedimiento y como siempre les digo también, ¿verdad? Toda duda, ¿verdad? O consulta, ¿verdad? En la lectura que ustedes hacen del material, ¿verdad? Algo que no les queda claro, pues me pueden consultar, ¿verdad? A través del grupo de WhatsApp, a través del correo electrónico, y ahí vamos resolviendo cada una de las situaciones que se vayan presentando. Y por hoy, pues entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y no me queda más que agradecerles por haberse conectado, ¿verdad? Y que espero que todo haya sido de su total entendimiento. Gracias, Liz. Voy a ver la grabación porque como no estuve, Bueno, no hay problema. estaba atrasada y hallándole la calculadora. Mañana no me pastillas para poder hacer el diferido. Ah, bueno, está bien. Adiós, Liz. Bueno, pasen un buen día. Feliz fin de Muchas semana. gracias, licenciado. Feliz día. Gracias, igual.